tardes, noches, cada uno donde está, del lugar donde se encuentra. Vamos a empezar esta clase que creo que es súper importante y le voy a explicar por qué. Últimamente se está circulando un artículo en internet en contra del Talmud y de los libros judíos, en el judaísmo en general, tratando de decir y mostrar que el judaísmo está en contra de las naciones o en contra de las personas del mundo y que nada más el judaísmo, y en otras palabras que los judíos son racistas. Y eso es importante hoy, tratar todas esas citas que ellos trajeron en ese artículo, y movieron a miles de personas. Y como sabemos que la fuerza del internet hoy se puede aprovechar para mal, publicar una mentira, un artículo de odio en contra a tantas gente, pero también la luz puede también publicar y compartir. Ustedes pueden compartir este video para que la verdad y la luz aleja cualquier tipo de oscuridad. Y ese es el primer motivo de hacer este video, contestar rápido y claro sobre todas esas citas que trajeron para en verdad decir la verdad. Hoy me visitó un obispo de aquí en Guatemala y me dijo que antes tenía un poco odio a los judíos de alguna manera, porque eso es lo que sabía. Él pensó que así está en contra, y cuando empezó de repente a ver las cosas diferentes, me dijo: mira, ¿por qué ustedes no publican la verdad? Entonces yo dije, justamente hoy vamos a tratar de publicar la verdad. Tenemos que saber que el pueblo judío nunca está en contra de los demás, lo contrario. Tratamos de aportar en cualquier lado, como vamos a ver ahorita. Ya no somos y venimos al mundo, ayúdanos porque somos pobres, porque sufrimos 2000 años y eso. No por eso. Hoy en día Israel es un país próspero, es un país que ayuda a todos los países del mundo casi, tiene relaciones diplomáticas con 161 países y está ayudando con temas de agua, agricultura, tecnología, terrorismo, en todo lo que puede aportar Israel. Y ustedes lo pueden ver que el primer ministro de la India llegó a visitar a Israel para pedir también ayuda de esas cosas. Incluso aquí en Guatemala, en muchos lugares, pueden ver la mano israelí cómo ayuda y aporta a todo el mundo. Es decir, nosotros tenemos que saber este mensaje, no nada más para Israel, sino para todo el mundo. Cuando una persona ve cada vez más negativo y cada vez las cosas negativas, al final, aparte de lo que está haciendo a los demás, él se va a quedar con una vida negativa. Y cuando uno se va a quedar con vida negativa, ya es negativo, ya es la pérdida más grande. Dice que lo que van a maldecir al pueblo de Israel va a estar maldecido. No es una cosa, no es una magia, es una realidad, es un resultado real. Si tú todo el tiempo estás maldiciendo, estás diciendo palabras feas, entonces finalmente sos maldecido porque tu vida es negativa, andas negativo. Pero si hablas positivo, si hablas cosas bonitas, si tratas de ver positivo en cada lugar, en el pueblo de Israel, en los judíos, en los católicos, en cada persona del mundo, ves el positivo, ese te va a ayudar a ti, antes de todo. Porque en tu casa vas a ver a tu esposa de una forma positiva, a tus hijos de una forma positiva y a tu vida personal de una forma positiva. Esa es la parte más importante que tenemos que saber antes de tratar cualquier tema. ¿Cuál es la forma que queremos ver las cosas? Según el sentimiento de antes va a ser la interpretación después. Uno puede ver una frase, interpretarlo de esta manera, el otro de otra manera, nada más por los sentimientos diferentes que llegaron antes. Uno ve que Israel reparte dulces a los niños palestinos, va a decir: ah, qué bueno. Y el otro va a decir: ah, que quieren dañar los dientes de los niños pobrecitos. La misma acción, cada uno lo puede explicar de otro tema. Uno tiene que abrir los ojos y tratar de interpretar positivo cada cosa, porque finalmente él va a ser el primer ganador de esta forma. Había una persona que estaba con su ganado, con sus corderos, y estaba ahí en el lugar dándole de comer a los corderos, y de repente llega un señor, un inspector, y le dice: hey, ¿qué estás dando a tus corderos? ¿Qué están comiendo? Dijo: el pasto, los vegetales, todo lo que hay aquí. Dijo: no se puede, no es tuyo. Aquí te voy a multar $200 porque no puedes dar eso. Al otro día, el mismo pastor sale otra vez con sus ovejas, con sus corderos, y llega otra vez otro señor y le dice: mira, ¿qué le estás dando de comer? Entonces recordó del día anterior, le dijo: mira, yo estoy dando toda la basura que hay aquí, papeles y todo esto le estoy dando. Dijo:
yo soy de la organización para ayudar a los animales y eso le está dañando el estómago y eso, $300 multa. Al otro día otra vez pasa lo mismo, el mismo escenario y él le está dando de comer y lo que está pasando, llega otro señor y le dice, ¿qué estás dando de comer? Dijo, carne, pollo, todas esas cosas le estoy dando a mis cosas. Dijo, no se puede, yo soy de la organización que hay que dejar vivir a los animales, tú le estás matando para darte a tus animales $500 multa. Él no sabía qué hacer, cada vez le encuentran otra cosa, hasta que el otro día, que pasó lo mismo, llegó otro inspector, dijo, ¿qué le estás dando de comer a los corderos? Dijo, mira, escucha bien, yo a cada uno le doy $10 en la mañana a cada cordero y que ellos compran lo que quieran, que coman lo que quieran. Es decir, a veces hay que encontrar una solución, porque cuando uno trata de ver negativo, al final cada vez va a haber más y más negativo. Eso es lo que tenemos que saber antes de todo, cómo volvemos más y más positivos. Vamos a ver, como ustedes saben, la palabra según el diccionario Oxford, la palabra de 2016 era post-verdad. En otras palabras, fake news. Esa es la palabra que más se usó en el mundo y no es una palabra nueva, es mentira, pero en un vestimento un poco diferente, pero finalmente agarrar a veces citas del Talmud, como vamos a ver, meter otras palabras, interpretarlo de otra manera, repetirlo 5 veces y tratar que sea verdad, ese también tenemos que ver que no puede pasar así. Y luego vamos a ver muchos ejemplos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que dice que el judaísmo tiene leyes de esclavitud. ¿Cómo es posible que el judío tiene esclavitud y eso? Y en realidad tenemos que saber que las leyes de la moral también había en el mundo. Teníamos a Unamu, teníamos a Shnuna, las leyes de Hammurabi, teníamos leyes de moral en el mundo, pero el judaísmo trajo otra cosa. En el mundo de Jalía, en el mundo de ignorancia, en el mundo de barbaridad, cada uno hizo lo que quiera. Estamos hablando hace mucho tiempo, más de tal vez 3.500 años atrás. La gente no había valor de las personas, la vida humana y todo eso, sacrificios humanos, todo. Llega el judaísmo y dice, mira, si voy a decirle a la gente que no pueden hacer nada, no van a escuchar, no van a hacer caso y van a seguir como todo el mundo siempre. Hay que saber también ser sabios, cómo meter a la gente en esa doctrina nueva, en ese camino nuevo. Entonces, imponer todo, así tanto peso encima de una persona, se va a morir del peso. Hay que saber cómo darle las cosas. El judaísmo dice, se puede agarrar esclavos. Entonces todos contentos. Y ahora vienen las condiciones. Mira, si tienes un steak nada más en la casa, lo tienes que dar a él. Una almohada, nada más al esclavo. Nada más al esclavo. Cada cosa, el esclavo tiene que sentir muy bien en tu casa. No lo puedes hacer trabajar duro, no lo puedes hacer sufrir, no lo puedes pedir diferentes tipos de trabajo, hasta que el Talmud dice que cuando uno compró un esclavo, era como comprar un dueño para él, porque tanto que exigía y después tenía que pagar y después tenía que hacer esto y acompañarlo y había un límite de la esclavitud. Quiere decir de alguna manera que el esclavo era un ladrón, por ejemplo. Entonces, en vez de meterlo a una cárcel, a una escuela para que sea un ladrón más grande, lo metieron a una casa digna, de una familia, estudiar y ver y aprender cómo es la vida real, y así salió educado. Es decir, no es castigar nada más, es educar, es ayudar a la sociedad. Entonces la moral judía en ese momento puede dar mucha luz a todo el mundo, y eso es lo que tenemos que saber. Uno puede verlo de otra manera, el otro puede ver así, pero finalmente hay que ver la verdad, hay que ver todo el compendio, todo completo, y según eso puedes justificar y decir, ¿el Talmud está a favor o el Talmud está en contra del mundo? Hoy vamos a verlo, ustedes van a ver, van a escuchar y van a decidir. Yo sé que aquí la gente latina tienen mucho corazón y quieren saber y quieren aprender, pero a veces medios de comunicación y fake news y todo lo que sea, a veces yo no entiendo. A veces dicen, mira, es que Israel mata niños palestinos por gusto. Y no es verdad. Ustedes saben cuántos miles de niños Israel salvó de Siria, que no tiene nada que ver con Israel, gratis. Es decir, la gente no sabe, pero yo estoy seguro, ustedes van a saber, van a escucharlo, van a compartir y van a estar de acuerdo con lo que vamos a decir, que el Talmud y el judaísmo puede ser luz para todas las naciones. Como dice el Talmud, Chaviv Adam Shenivra B'Tselem, cada persona es querido. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Cada criatura de Dios tenemos que valorar, tenemos que apreciar. No podemos despreciar a nadie. Esa palabra nada más te dice todo sobre el Talmud. Ahora, tenemos que saber que el judaísmo
es la única religión que no hace proselitismo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo llego con uno del Islam, o con uno católico, o con uno del budista, con respeto a todos ellos, por supuesto, y le pregunto cuál es la forma que yo necesito para ganar mi mundo venidero, ¿qué me van a decir? Cámbiate a nuestra religión y ahí vas a ganar tu mundo. ¿Qué el judío te dice? No tienes que ser judío para ganar tu mundo. Cumple nada más las leyes morales de no matar, no robar y esto, y con esto ya ganarás tu mundo, ya ganaste tu mundo. Quiere decir, el judío valora, aprecia y reconoce también las otras religiones, de alguna manera que también son caminos para llegar a la verdad, para llegar a Dios. No tiene que ser necesariamente judío. Ese es un punto que tenemos que saber otra vez, que nos da a entender que es exactamente el judaísmo. No es lo que hacen parecer a través de ese artículo, que el judaísmo está en contra de las naciones. Ahora, hay diferentes términos que vamos a ver. Por ejemplo, el Talmud usa mucho el término akum. Akum es Oved Kochavim u'Mazalot, uno que trabaja idolatría, estrellas y signos zodiacales, o todas esas cosas, pero no está hablando cada vez que dice akum sobre todas las naciones del mundo. Está hablando sobre un caso específico de idolatría, idólatras. Okay, ese también tenemos que saber. Hay cosas que también son opiniones de algunos que no son para la ley, no entraron a la ley. No es cada libro que traigo que salió en el mundo que tiene un nombre judío y escribió algo, ya es todo el judaísmo, está en contra de todo el mundo. No, si una persona escribió, también dentro del judaísmo hay gente que no es correcta, en cada casa hay basura y ninguno de nosotros somos completos. Eso lo tenemos que saber. No cada vez que encontramos un judío haciendo algo mal, robando o hablando mal, ya es todo el judaísmo y generalizar. No podemos generalizar a nadie. Tenemos que entender, cada uno tiene su valor y cada uno tenemos que apreciarlo por su valor y ver el dibujo completo. Porque uno entra a la sinagoga una vez y escucha que el Hadán dice media cosa y según eso empieza a juzgar. Uno entra a una película que dura 1 hora y entra 2 minutos y ya dice, ¿y por qué él mató? ¿Y por qué él se murió? ¿Y por qué esto? No es justa esa película. Señor, mira toda la película, después puedes ir a juzgar. Pero si no ves toda la película, ¿cómo quieres juzgar? Entonces lo que vamos a tratar hoy es cómo tratar de ver la película completa. Hay serie, no es una película nada más, pero por lo menos una parte. Ahora, es importante aclarar que también vamos a ver que en diferentes momentos en la historia, diferentes escritos, vamos a ver que hay de alguna manera una separación. ¿Qué quiere decir una separación? A veces no se puede mezclar demasiado con lo demás, y no por racismo. Reconocemos el valor de cada uno, sino es por una razón muy sencilla y muy triste, que siempre cuando se juntó el pueblo de judíos, trató de mezclar y esto perdió su valor y le empezaron a hacer sufrir. Eso lo vemos en todo el mundo. Ustedes saben que el Holocausto, cuando murieron 6 millones de judíos, antes de eso los judíos estaban en la política, en cualquier lugar, en médicos y todo, y estaban muy mezclados con los demás. Y ese no ayudó nada, lo contrario, se trajo tanto odio que dijeron que los judíos quieren dominar el mundo y cosas y protocolos de ancianos decían que eran falsos y todo lo que sabemos. Pero, es decir, a veces el judío después de 2000 años de sufrimientos, lo pueden ver ya antes de la era común, ya empieza el general romano Varus, mató 2000 judíos. Un poco años después, también en Alejandría mataron muchos judíos, de 66 a 73 de la era común. Murieron 1.100.000 judíos. En la rebelión contra Roma, 100.000 lo vendieron a esclavos, pero no como esclavos, ya hablamos antes de la Torah, sino mucho más. Después 115 en Mesopotamia, Egipto, Libia, en muchos lugares también miles de judíos murieron, 132 a 135, más de 500.000 judíos murieron en la época de Bar Kokhba y mucho más se venden a esclavos. Se destruyen ahí todo, por supuesto las destrucciones del templo, que ahorita estamos en la época que recordamos en esas semanas, la destrucción del primer templo en 3338 de la creación del mundo y después en 3828 de la creación del mundo. De 470 a 472 el rey Piro, el primero, saca a 2 judíos para matarlo y después ahí a todos los judíos de Isafán. En 629
También 10.000 judíos de Israel tienen que escaparse a Egipto porque lo están matando y muchos de ellos murieron. En 1032 en Marruecos también como 6.000 judíos de ahí fueron asesinados. En 1066 en Granada, en España, en un día 1.500 familias matan. Más o menos 4.000 almas que están matando de los judíos, que el único pecado de ellos era ser judíos. En 1996 a 1291, las cruzadas, que cantidades de judíos que murieron en esa época, en un tiempo después, y no hay fin, lamentablemente no hay fin. Cada vez que pasó algo, 1348, la peste negra, los judíos tienen la culpa porque no murieron suficientes judíos, entonces hay que matarlo, y mataron miles de judíos. Los cosacos, hay problemas de desempleo y los judíos tienen la culpa, matan los judíos. En la guerra mundial, la primera guerra mundial, los judíos estaban en los dos lados, pero al final lo culparon que ellos causaron la guerra, lo que no era correcto, pero matan los judíos. Es una razón muy fuerte de matar judíos porque son judíos. Y en la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy en día. Es decir, vemos que el judío sufrió toda la vida y por eso a veces guardó también restricciones. Es decir, también tenemos que entenderlo después de 2000 años, que el judío tiene también que poner protección a su vida. No es por racismo, es por protección después de 2000 años de matanzas y problemas. Tenemos que ver el peligro ya, tenemos que tratar de ver qué va a pasar. Es decir, no podemos dejar las cosas que va a pasar otra cosa similar a lo que esto. Porque el pueblo judío ya no puede sufrir más. Y ahora, toda luz, todo aportes, todas las cosas buenas al mundo para, como dijo ahorita el primer ministro a la gente de la Unión Europea y los líderes de Europa. Ustedes tienen que saber que Europa ahorita va a necesitar a Israel, no al revés. Israel con gusto le va a ayudar en todo lo que se necesita. Hay problemas en Hungría de agua, le ayuda aquí, allá. Pero Israel ya no pide favores, Israel da. Y eso es lo que tienen que saber. Ese interés es muy importante saber. Vamos a empezar a ver las citas talmúdicas y ver cada cosa, si tiene razón o no tiene razón, qué está escrito. La primera cosa, dice aquí el artículo, trae, los judíos son llamados humanos. Condición, pero los no judíos no son humanos, ellos son bestias. Baba Metzia, 114, la hoja, la columna 2. Ok, primero hay aquí parte mentira. Ellos son bestias, no está escrito. Es fake news, aumentar algo para que se escuche más fuerte. Ahora la primera parte está escrito, ¿qué está pasando? En 1902, justamente en Rusia, había un juicio contra un judío, se llamaba Mendel Beilis. Y parte del juicio era que uno llegó y dijo que en el Talmud justamente trajo esa cita. Y dijo, el Talmud está escrito que los no judíos no son humanos. Él no agregó esas bestias porque no había fake news tanto en ese momento, pero dijo, ese está escrito, que los judíos dicen que los demás no son humanos. Y ese provocó un gran problema. Todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ustedes dicen que nosotros no somos humanos. Llegó un rabino de otro lado, no conoció nunca a Mendel Beilis, y dijo, señores, escuchen bien. En hebreo hay 4 términos de humano. Ish, Enosh, Gever y Adam. 4 términos. Esos términos hay singular y hay plural. Ish, singular. Anashim, plural. Ishim, Gever, singular. Gvarim, plural. Enosh, Anashim, singular, plural. Adam es singular, pero no hay plural. No existe en hebreo la palabra Adam en plural. Adamim no se dice, no hay. Entonces dijo el rabino, ustedes tienen que escucharlo. Aquí no se trata de decir que los demás no son humanos. Son Gever, son Ish, son Anashim, es decir, son humanos. Pero el término Adam no. ¿Por qué? Dijo, yo, por ejemplo, vivo en el otro lado. Tenía que viajar no miles de horas, pero muchas horas viajar para llegar a defender aquí a un judío que no conozco. ¿Y por qué lo hago? Porque en el pueblo judío sentimos todo singular. Una sola cosa, una sola persona. Pasa algo en México, algo que se metió a la cárcel. Yo personalmente vi judíos que llegaron desde Israel, nadie le pagó, voluntarios para tratar de ayudarles. Fuimos, hicimos una fiesta para él, para ver cómo se puede arreglar. Hay en Japón, hay 2 jóvenes que se metieron en problemas, mandan judíos de aquí, de allá. Todo el mundo judío está trabajando en unión que se llama Adam. Y ese término singular no existe en los demás, como todos los pueblos juntos. Existen gente diferente, pero no como pueblo. Ustedes son humanos, por supuesto. Pero el término Adam, singular, todavía no.
porque todos los pueblos tienen esa unión, lamentablemente. Esperamos que muy pronto sea así. Esa es la primera cita. Segunda cita. El no judío es una basura, aquí está tratando algo que por supuesto no está escrito y nunca habla de ese término. Es más, como dijimos antes, querido cada criatura de Dios. Por supuesto que no se puede decir basura sobre las personas. Dice, todos los niños gentiles son animales, en Yevamot 98. Primero, otra vez no está escrito esto. No está escrito son animales. Está diciendo según las leyes. No tienen las leyes judías. Si ustedes quieren, hay proceso de conversión y todo. Pero no existen las leyes judías. La ley judía no aplica para niños y por lo tanto no lo podemos comparar con la misma ley. Por supuesto que hay que respetar, que no lo podemos tocar, que no lo podemos robar, que tenemos que ayudar. Como dije, ahorita Israel está salvando muchos niños de Siria, no son judíos y nadie lo está viendo como animales. Por supuesto que no. Aquí está tratando otra cosa parecida, pero sin ninguna fuente, ningún libro. Entonces, como no existe, tampoco hay que contestar. Sigue. Dice, los pueblos de los gentiles, los judíos, constituyen el propósito de género humano que debe ser cortado. Libro de Zohar. Ok, otra vez, son babosadas, como dicen aquí. No existe este término, no sé quién lo tradujo de esta manera, pero está haciendo aquí mal trabajo porque también los no judíos tienen parte en el trabajo del mundo. El mundo empezó con una sola persona y no empezó con muchas personas por una razón muy sencilla, que ninguno es más del otro. No es que uno es más del otro, cada uno en su trabajo es lo mejor. Los judíos tienen un trabajo, un propósito, los no judíos también tienen un propósito, cada uno al final llega a ese rompecabezas que se está armando en el mundo. No se trata de decir que uno menos, uno más. No se puede matar incluso feto no judío. Entonces, por supuesto, no puede robar, no puede hacer nada de eso. Aquí está trayendo también otra cita sobre el vino, que uno no judío que está tocando vino es como sucio o como que no se puede usar. Entonces, primero no está hablando aquí nada más de no judíos, sino aquí hay un tema de idolatría, que en algún momento hicieron trabajo de idolatría con este vino, es decir, en diferentes vinos, por eso no está en todos los alcohol y todas las cosas, por ejemplo whisky, esto no hay problema, que es tema alágico de no tener algo de idolatría. Por lo tanto, incluso judío que no aplica nada y que puede ser también esto, también puede tener problema. No es nada más contra uno no judío, así que ese no tiene ningún problema. Otra vez está trayendo la misma cita de Baba Metzia 114. Vosotros los israelíes son llamados hombres, mientras las naciones del mundo no son llamados hombres, sino bestias. Otra vez está diciendo la misma mentira y lo que expliqué antes. Ustedes, por supuesto, todo el mundo son humanos, pero como dice, si hay gente que piensa que si vas a agarrar una mentira y lo vas a repetir muchas veces, tal vez se va a volver verdad. Es una criatura nueva. Okay, uno le dice al otro, mira, tu hermana dicen que es ladrona. Dice, pero yo no tengo hermana. Dijo, no importa, todo el mundo dice, entonces lo tienes que ver cómo hacer. No y no. Es decir, no se puede repetir la misma cosa y como expliqué antes con Mendel Baylis, es más de claro. El Akum, es Dios que está trayendo Akum, pero lo pone entre paréntesis no judío, otra vez, no es no judío, no es una referencia a los no judíos, lo contrario, es nada más a idólatras. Es como un perro, okay, aquí dice, y así tiene que honrar más a un perro que a uno no judío. Ese no es correcto. Primero hay una contradicción dentro de esa frase que está trayendo. Es como un perro y después no, el perro es más. Entonces, primero no es correcto. Está trayendo un libro que no es un libro dentro de los libros judíos. Pero igual, como vimos antes, Haviv Adam es querido el hombre, la mujer, todas las criaturas de Dios, que Dios lo creó con su imagen semejanza. ¿Judío o no judío? Porque el Adam Arishon, el primer Adam de la Biblia, no era judío y no era no judío. Era único. Ahí está todo. Entonces Dios no empezó el mundo uno judío y uno no judío. Ese sería racismo. Pero no era así.
la Biblia cuenta otra cosa. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ese aprecio que hay a cada uno del mundo. Dice, Dios creó al no judío en forma humana para que el judío no sea servido por bestias. Por lo tanto, el no judío es un animal en forma humana, condenado a servir a un judío el día y la noche. Un midrash está trayendo un midrash, ahora tenemos que entender. Primero los midrashim, no todo lo que son midrashim ya son parte del judaísmo, porque se entraron en todas las generaciones, muchas cosas de afuera, de diferentes lugares, por eso no se puede sacar una ley y aplicar algo de midrashim, porque no sabemos qué entró, qué no entró. Hay midrashim que sí, pero hay midrashim que no. Esa es la primera cosa. Segundo, vimos antes que no, que Dios creó un humano para decir que todos somos lo mismo, que no, es decir, que cada uno tiene lo máximo valor, pero en su trabajo, pero ninguno es más del otro, porque todos llegamos de lo mismo. Eso lo vimos, y otra vez repetir la misma cosa no hace esta cosa. Ahora, por supuesto, que una persona que no aplica su parte espiritual y que es peor de un animal, no de judío o no judío, los dos, también un judío o no judío, que está comportando de una manera peor de animal, es peor de animal. Porque el animal por lo menos no hace tanto daño, no habla mal de la gente. ¿Okay? Tenemos que saber también, esto es muy importante, que no está hablando aquí por racismo o por esencia, sino incluso vamos a ver que uno no judío que está estudiando es como un Kohen Gadol, como la persona más sagrada del judaísmo. Vamos a verlo más adelante. Dice, aunque no judío tiene la misma estructura corporal del judío, es el mismo cuerpo, ¿okay? Ellos se compararon con el judío como un mono a un humano. ¿Okay? Otra vez están trayendo otro midrash, otro libro no conocido, entonces no creo que hay que contestar otra vez, pero otra vez no está hablando nada más a no judío y a la parte material, es decir, está hablando a cualquier persona que se comporta de una forma demasiado material y demasiado animal. Si tú comes con un gentil no judío, es lo mismo que si comes con un perro. Ok. Tosfot es comentarista del Talmud de Yevamot. Ok. Aquí viene un tema importante e interesante. Nosotros, ¿cómo tenemos un derecho de comer animales? ¿Cómo tú tienes derecho de quitar vida de un animal porque tú quieres comer? No tiene explicación. Pero en realidad, según el judaísmo, la Torah nos dio un permiso de comer ciertos animales, hay condición, hay que tener también control sobre eso, hay disciplina, pero también el judaísmo dice que en cada cosa del mundo hay alguna energía que tienes que succionar, que agarrar, porque lo estás juntando energías al final para volver a hacer otra vez el mundo unido a este uno que hablamos al principio. Ese es todo el trabajo del mundo. Por eso en cada cosa espiritual que hacemos también lleva algo material, porque la parte material no es menos importante de la parte espiritual, porque en cada parte material hay también energía espiritual, porque sin la energía no existe la parte material. Toda la parte material aquí, los átomos y eso funcionan a través de una energía. Esa energía lo estamos agarrando. Por eso hay bendiciones, hay forma como matar los animales, que entre paréntesis ya vieron de una forma científica que la forma de matar la parte judía es lo que menos hace sufrir al animal, porque tiene una vena que se está desconectada la conciencia al momento de la shechita, pero nada más en los animales kosher. Por eso hay que comer nada más esto. Y cuando tú comes el animal de la forma adecuada, la forma como está escrito, en esta forma, en esta manera, le estás subiendo a la energía del animal, de un animal a un humano. Pero si el humano es peor del animal, le estás haciendo daño al animal, estás haciendo lo contrario. Por lo tanto, no tienes derecho de comer un animal si no lo estás haciendo de la manera correcta y en verdad le estás haciendo, subiendo esa parte espiritual del animal. El animal comió vegetal que creció en la tierra, es decir, siempre suben de nivel. Todo el mundo funciona así. Todo el mundo funciona de juntar otra vez. Entonces, la tierra, el inerte, se sube a través de mineral, se sube a vegetal, se sube a animal y el animal sube al humano. Pero si el humano es peor de esto, no se mueve como un vegetal, es inerte como un domem, no escucha, no entiende y es peor de cualquier cosa porque comporta de una forma fea o demasiado material, entonces no tiene derecho de comer carne. Por lo tanto, no nada más no judío, sino dice el mismo Talmud, también con Amaretz, con una persona que
es como, es decir, demasiado material y no tiene nada de la parte espiritual y no se enfoca en eso, no tiene derecho de comer animal. No nada más no judío, todos. Seguimos. El mejor de los gentiles debe ser asesinado. ¿Ok? No. Primero, otra mentira, otra interpretación mala, tal vez de mala intención o de no, o de ignorancia, pero no es lo que está escrito, sino puede ser. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vimos en la historia que los mejores vecinos y los mejores amigos de los judíos, por ejemplo en Europa, o en Marruecos, o en otros lugares, en Hebrón, por ejemplo, en Tarpat, los mejores, la gente que llevaban tan bien con ellos y tenían confianza en ellos, en el momento de examen, cuando había pogrom, ellos primeros fueron a matarlos, ellos primeros fueron a robarlos. Los judíos sufrieron 2000 años, tenían confianza en los vecinos y ellos violaron la confianza. Es decir, dice el Talmud, no puedes tener confianza. Lamentablemente es así. Lamentablemente, 2000 años ya no tenemos el lujo de tener más y más confianza todo el tiempo. Queremos, respetamos, amamos y todas las palabras bonitas. Pero confianza todavía nos cuesta tener cuando 2000 años violaron esa confianza. Tenemos que aclarar que había justos entre las naciones, había mucha gente que también era luz dentro de la oscuridad, como lo reconoce Israel, justo entre las naciones. Hay muchos lugares, hay de El Salvador, hay Carlos Lutz, hay Oscar Schindler, hay muchos que están haciendo y estaban haciendo trabajo muy bueno para salvar judíos y esto. Ellos eran luz dentro de la oscuridad, ellos tienen una parte muy importante en el mundo venidero y por supuesto que no son asesinos. Pero lamentablemente había muchos que violaban la confianza de los judíos y ese nos hace perder esa confianza. Cuando el Mashiach, hijo de David, venga, va a terminar con todos los enemigos. Ok, quien te quiere matar, entonces que terminen. Pero hay algo interesante que la esposa de Rabbi Meir le dice a su esposo. Le dice, mira, tú no puedes pedir que se acaben los pecadores. Pide que se acaban los pecados del mundo. Habla sobre las acciones, que se terminan las acciones enemigas, pero no las personas, que se vuelven buenos. Y esa es la parte más importante que tenemos que saber. Cómo volvernos buenos, cómo hacer las cosas, ver las acciones, separarlo de las personas y así puedes volver a la persona de una forma buena. Si vemos un idólatra, otra vez traduce gentil, lo que no es correcto, es arrestado o se ahoga, está ahogando en el río, no debemos salvarlo, y si vemos su vida en peligro, no lo tenemos. Okay. Aquí hay dos temas. Primero, la frase y después la parte actual. La frase, otra vez, hay que tener cuidado si lo estás salvando y te puede matar o te puede echar la culpa, pero por supuesto que no lo puedes matar y por supuesto que, como dijimos antes, cada uno que salva, según el judaísmo, una persona es como si fuera salvando un mundo entero. Esa frase tenemos que verla tan presente para decir que esa frase no es correcta. Además, si ustedes saben, por ejemplo, hay una organización que lo traje a Guatemala yo personalmente y van a hacer un trabajo aquí muy grande también y están ya haciendo, tienen sede en más de 40 países, se llama ZACA, lo pueden ver en internet. Ellos son los más expertos del mundo, reconocidos por las Naciones Unidas de temas de rescate, de primeros auxilios, de respeto a los muertos, de todas las desgracias que está pasando. ¿Dónde está pasando? Ellos son los primeros que vienen. Por eso tienen tanta experiencia y por eso están reconocidos tanto por las Naciones Unidas. La fuerza de ellos, es decir, voluntarios, ellos van a venir ahorita de Israel en noviembre para Guatemala y otros países. Ellos pagan los tiquetes, ellos vienen totalmente voluntarios para regalar a cada uno un kit de primer auxilio para la gente, capacitar gente para poder ayudar y como vemos en todos los lugares, es decir, y están salvando cada día judíos, están salvando no judíos de una forma y de una cantidad que no podemos ni imaginar. Cada invento israelí para ayudar al cáncer, al Alzheimer y muchas cosas que se están ayudando y inventando para mejorar la vida de todo el mundo, no nada más de los judíos. Esa es una realidad, no es una especulación, interpretación, pensamiento, fake news y esas palabras. Es la realidad que está pasando, que lo pueden ver en cualquier momento. Y lo invito también a verlo en Guatemala, pero lo pueden ver en muchos lugares, cómo
esa gente, judíos. Y eso están haciendo totalmente, salvando también no judíos. Quiere decir, esta frase no nada más que es una mentira, sino no es correcta y no está dando en la realidad, no lo vemos en la realidad. La realidad es todo lo contrario. Israel está salvando y ayudando a mucho más y salvando a todo lo que se puede salvar. Seguimos. El que derrama la sangre de los no judíos ofrece un sacrificio a Dios. Y al Kuchimoni. Primero, el Kuchimoni no sabemos quién lo escribió. Hay diferentes opiniones de siglos XIII, XIV, XV. No sabemos qué se metió ahí, pero tampoco por supuesto que es una mentira, pero ya cada vez la mentira se vuelve más grande y la gente se empieza a emocionar. Mira, está escrito, Señor, lee y vas a ver que es totalmente ignorancia, porque en el judaísmo no se puede matar ni un feto. Todavía no nació y ya se considera asesinato. También a uno no judío, no lo puedes matar. Vimos que a un animal tampoco lo puedes matar, así nomás. Hay condiciones y hay muchas cosas. Eso debemos de tenerlo muy claro, porque el judaísmo aclara en muchos lugares. No se puede robar, no se puede matar, maltratar, nada no se puede hacer también a los no judíos. No me enojo, pero tenemos que saber las mentiras, lo tenemos que contestar de una forma clara y directa. Al mejor de los judíos, de los no judíos, mátalo. Avodah Zarah 26b. ¿Okay? Y el Tosfot, ahí dice la enseñanza de Bar Yochai, ¿okay? Que en otras versiones se podría traducir como hasta el mejor de los gentiles debe ser asesinado. Ya contestamos parte de esto porque ya se vuelve a escribir lo mismo, pero si te está matando, si te quiere matar, por supuesto lo puedes matar. Y viene un terrorista a Israel, quiere explotar, entonces lo matan. Y ponen la BBC, en la CNN, Israel mató un árabe. Ahora, terrorista mató a 3 personas. A esas 3 personas, 3 víctimas, que todo el pecado de ellos era ser judío. No habla. No, que él mató, está bien, eso está bien. Pero que mataron al terrorista, que él mismo quiere matar para recibir sus 72 vírgenes o una virgen de 72 años. Y él mismo quiere hacerlo. Él mismo llegó con la intención de morir también, de explotar. No logró por error y lo mataron para que no mate más. Entonces lo vamos a llamar que lo asesinaron, lo vamos a llamar terrorista que tiene que morir. Por supuesto, no hay que ser tampoco no hay palabra ni siquiera para esto. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. A veces hay que ver la verdad y no ser hipócrita. Es decir, cuando pasa algo en París o cuando pasa algo en lugar o en cualquier lugar del mundo, el terrorismo no es un problema de Israel nada más, es un problema mundial, es un problema para todo el mundo. El radicalismo, el extremismo es un problema de todo el mundo, no nada más contra Israel. Que vamos mañana a devolver al Torre Eiffel o al Big Ben o a cosas ahí de Europa, lo vamos a devolver para los árabes para que dejen de hacer terror. El problema no es territorios, no es problema de 67, porque mucho antes mataron judíos en todas las épocas y nada que ver con 67. La OLP, que es una organización terrorista, lo fundaron en 1964, antes de 67. Tenemos que saber que el problema aquí es teológico, es un problema mucho más allá, y por lo tanto, cuando hay terroristas que quieren matar, entonces si vienen a matar, tenemos que salvarnos para matarlos. Pero si no, lo ponen en la cárcel y ellos reciben muy buen trato en Israel. La cárcel de Israel para los terroristas. Yo vi un artículo que escribió un terrorista una vez, cómo recibió título universitario y televisión y todo lo que no tenía antes, tenía en la cárcel. Dijo, ni siquiera quería salir. Israel sabe tratar a la gente y a los palestinos y a la gente que quieren paz, y hay muchos que quieren paz, ellos viven lo mejor, y eso lo vamos a ver también más adelante. Seguimos. Si un judío tiene una sirvienta o un criado no judío que muere, no se debe darle, es decir, de alguna manera dice que no hay el mismo pésame, las mismas leyes de Shiva o las mismas leyes de tristeza a un no judío. Ahora, por supuesto, ese sí, hay leyes de hacer Shiva, hay leyes diferentes de luto judío. Por supuesto que todo lo que entra en el judío te aplica esas leyes. Lo que no guarda y no aplica, entonces ¿para qué aplicamos a él esas leyes? Es decir, es algo que tenemos que saber, no es racismo, sino lo que no cumple, en lo que no está ahí. Entonces, así como no exijo de los no judíos
de los trabajadores que cumplen Shabbat, entonces no tienen también que tener eso. Un gentil hereje puede ser asesinado de inmediato por tus propias manos. Avodah Zarah 4b. Tenemos que saber también, por supuesto, que no cada uno se puede matar a lo que quiera. El proceso de la matanza, de alguna manera, cuando había una ley de matar a alguien, era tan lejos, no podía casi suceder nunca. Cuando uno quería en verdad ser matado por los judíos, tenía que quererse suicidar, porque tenía que haber 2 testigos y tenía que decir unas frases y repetir la misma. Tantas condiciones que se metió la Torah ahí, nunca se podía casi matar. Dice el Talmud, si un Sanedrín mató más de una vez en 70 años, ya no pueden juzgar más, porque son demasiados extremistas. Quiere decir que el judaísmo en una época cuando llegó y no había valor de humanos, no había valor de nada, y cada uno hizo lo que hizo, entonces en ese momento el judaísmo no podía decir no haga nada. ¿Sabe qué? Te doy también la opción de matar, pero con mis condiciones. Y ahí empiezan las condiciones y ves que no es factible, nunca pasa. Es la moral más grande, saber también cómo poner la moral. No salves a los goyim en peligro de muerte. Ese ya contestamos con Zaka y con todas las cosas. Por supuesto que había gente que pueden decir otras cosas a veces, pero no es la ley, no es la halajá, no es lo que marca, y ese también lo tenemos que tener claro. Todo judío que derrama la sangre de los sin Dios, y aquí hablan los judíos, también pueden ser ateos no judíos, por supuesto, y ateos judíos también, no tiene que ver judaísmo no judaísmo. Hace lo mismo con un sacrificio a Dios. Ya lo vimos antes, está repitiendo la misma frase. Parece que para llenar el artículo tenía que poner mucho texto. Ya lo vimos que no se puede ni robar ni nada. Ok, seguimos. El judío que derrama la sangre otra vez esto, un sacrificio agradable. Puso la palabra también agradable. Ok, ya, lo mismo. Asesinar un goim es lo mismo de matar un animal salvaje. En Sanedrín, la hoja 59. En la misma hoja 59 habla que uno no judío estudia Torah es incluso más del Cohen Gadol, del sacerdote más grande del pueblo de Israel, de la persona más sagrada del pueblo de Israel. Uno también puede llegar con lo que estudia para sus leyes, puede ser de lo mejor, es decir, más de lo mejor. Así que en la misma hoja 59, la hoja 1. Entonces está permitido, la próxima cita, tomar el cuerpo de la vida de un gentil, uno no judío. Sefer Ikarim. Ok, otra vez vimos que la ley judía prohíbe eso 100%. Se considera cualquier asesinato, incluso a un feto, a uno que no es judío. Seguimos. Golpear a un judío es como darle de alguna manera un golpe a Dios. Sanedrín. Otra vez a todos, el judaísmo trajo la frase "Ve'afta l'reaja kamoja", ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo puedes hacer a los demás. Es decir, tantas cosas que hay que querer, como vimos antes, por supuesto. Incluso a los no judíos hay que tratar mejor a veces para hacer Kiddush Hashem, para no profanar el nombre de Dios, decirle buenos días, tratarle de la mejor manera. Por supuesto que hay mucho cuidado que las leyes judías dicen cuando uno está con los no judíos, tiene que tratar también de una forma mucho mejor para que no digan este judío es un ladrón. Entonces, por supuesto que no es así. Establecemos que ningún rabino alguna vez puede irse al infierno. Por supuesto, otra vez, una persona que se está sacrificando y se está dando todo su tiempo para los demás, y puede tener errores, todos somos humanos. Ni nacimos en Argentina ni en un lugar por el estilo, entonces no somos completos y por lo tanto tenemos errores. Entonces, pero si uno en verdad quiere y trata de hacerlo mejor, por supuesto que estamos dándole de alguna manera, dice el Talmud, cuando una persona se trata de hacerlo mejor, entonces le perdonan también sobre sus errores. Un rabino debate con Dios y aquí está hablando de Baruchia, la hoja 59, la segunda hoja, está hablando de el Tanurosh el Achnai. Es un caso de alajá, nada que ver ahorita con los judíos o sí judíos. Está hablando ahorita de un caso de discusión entre los rabinos, que cada uno dijo otra cosa, y del cielo dijeron una cosa, pero los rajamim de la tierra dijeron otra cosa, y hicieron la ley así como los rajamim de la tierra, porque dijeron que en el cielo no está ya la Torah bajó aquí, la fuerza de rajamim de
decirte cuál es el mejor camino para que camines. Hay muchos caminos que pueden llegar. Hay ashkenazim, sefaradim, turcos, esto, judío, no judío. Hay muchos caminos. ¿Quién tiene la razón? Todos. ¿Cómo puede ser? Porque finalmente todos quieren al mismo propósito. Y eso también tenemos que saber que, como dice el Talmud en Kiddushin, la hoja 30, que hay discusión, Leshem Shalom, discusión buena, positiva, y hay discusión mala. ¿Cómo lo puedes diferenciar? El final de la discusión. Si el final de la discusión la gente se vuelven amigos y hablan y esto, eso era una discusión positiva para buscar la verdad. Pero si al final se separan, es una discusión mala. Dice la siguiente cita. Cuando el Mashiach llegue, cada judío tendrá 2.800 esclavos. Ok, primero, como vimos antes, esclavos de judíos, era judíos de esclavos, porque tenían que darle un tratamiento tan bueno que era tan importante. Pero por supuesto que no está hablando una realidad o una metáfora, no sabemos el mundo va a ser espiritual, cómo va a ser exactamente. Tenemos que saber que interpretar los midrashim es delicado, no sabemos cómo, no es una ley. Dios habló a los israelitas. Ustedes son como el único dominador del mundo y por eso yo lo haré los únicos dominadores del mundo. Aquí está trayendo un libro de donde no sé dónde los trajo y de qué libro, pero otra vez no está escrito eso en la Torah. Lo contrario, Israel tiene obligación de ser luz para las naciones, de ser buenos, de mostrar el bien, de aportar, de tratar de hacer lo máximo. Por supuesto que no dominar el mundo, no es dominar, es ver que hay paz, ver que hay tolerancia, ver que hay leyes de moral. Esas son cosas que son necesarias para el mundo, tolerancia y todas esas cosas importantes. Sigo la misma cita, solo Israel justifica la creación de la tierra. Otra vez, tenemos que entender que lo que hace el trabajo, lo que hace su propósito, un judío o no judío son parte de ese rompecabezas. Finalmente, porque Dios empezó la humanidad con una sola persona. Esa persona no era judía, tampoco era no judío. No era esa definición. Quiere decir que el propósito de la creación empezó con uno. Y también tenemos que saber que cada uno justifica la creación a través de su trabajo. Seguimos. El Mashiach no vendrá mientras existe un judío que debe soportar al ser dominado por uno no judío. Aquí está hablando de la diáspora, del exilio. Por supuesto que en Mashiach hay diferentes opiniones. Dice el Maimónides, no vamos a saber hasta que venga. Porque hay tantas opiniones, cada uno dice otra cosa y esto no sabemos. Entonces, dice el Talmud, que no se puede calcular y hablar tanto del Mashiach cuando no sabemos qué va a pasar, no sabemos todo lo que se puede pasar. Sí sabemos una cosa, que el Mashiach tiene que traer paz al mundo, tolerancia al mundo. Si uno te dice que el Mashiach ya llegó, le dices con mucho gusto, yo quiero creer en eso, pero vamos a ver. El profeta dice que va a haber paz en el mundo. Hay paz en el mundo. Ya no hay Daesh, ya no hay ISIS, ya no hay extremismo religioso, ya no hay problemas en Ruanda, ya no hay problemas en África, ya todos están juntos. El lobo está junto con el cordero. Si está así, yo también voy a creer en el Mashiach. Si no, todavía no llegó. Entonces no está hablando contra los no judíos, sino está hablando que no va a haber dominio uno encima del otro. En tiempos del Mashiach, los judíos esperan a todos los pueblos del mundo. De alguna manera que todos los demás se van a alejar o que se van a perder. No, son parte de ese rompecabezas, se van a juntar. Hoy en día vemos en América Latina, en muchos lugares, tanto movimiento a favor del judaísmo también, que quieren ser judíos. Dice que es el tiempo del Mashiach. El tiempo del Mashiach, todos van a querer ser parte de ese rompecabezas, van a ver esta parte. Y tenemos que saber que en el templo, por ejemplo, el templo sagrado de Jerusalén, dice el versículo que era Beiti Beit Tfilah Yikareh L'Chol Ha'amim, era un lugar de rezo y sacrificios y todo para todas las naciones que podían llegar y hacer lo que hicieron. El Mashiach dará al judío el dominio del mundo y todos los pueblos serán subyugados. Sanedrín. Otra vez está repitiendo lo demás. Tenemos que saber que, como dije antes, que van a, no subyugados bajo de algún dominio eso, sino van a querer ser parte. Vemos, por ejemplo, nada más en Medio Oriente. Hay más de 300 millones de árabes. Pero nada más un poco de 1 millón viven con derechos humanos
claros, derechos a la mujer, libre de expresión, poder de hacer cualquier cosa, todo, democracia real, y ese 1 millón y un poquito más viven en Israel. De todos los árabes que Medio Oriente, tienen 22 países, los mejores que viven en Israel. Es decir, los judíos no son tan malos. En Israel hay médicos árabes, hay jueces árabes, incluso un juez mandó al presidente de Israel a la cárcel. Hay parlamentarios que están en contra de Israel dentro del parlamento israelí, reciben sueldo de Israel y están en contra de Israel y todavía lo dejan ahí. Y ustedes lo pueden ver. Y hay muchos ejemplos en cada lado. Los que viven en Israel no van a querer nunca vivir bajo de otro dominio, incluso los árabes. Y eso los mismos árabes lo saben y lo dicen, parte de ellos. Hay unos que lo están haciendo el trabajo para hacerle ver a la gente que es así. Seguimos. Todas las propiedades de las otras naciones pertenecen a la nación judía. Ok, esa cosa, por supuesto que no es, está trayendo el Shulchan Aruch, el Hoshen HaMishpat 348, el mismo 348, el mismo lo pueden ver en el capítulo 2, ahí, dice, no se puede robar, afilo putá, incluso un centavo, incluso de uno no judío, no se puede. Entonces, esa cita, por favor, arregla esto y arregla todo lo que está ahí. ¿Qué significa Ar Sinai? Monte Sinai significa monte desde el cual llegó el odio contra todos los pueblos del mundo. Otra vez, es al revés. Ahí dice que de ahí llegó el mundo al pueblo de Israel. Es decir, a los judíos. El antisemitismo dice que llegó en contra de Israel, lo que sabemos. Por supuesto que no está hablando aquí en contra de... El antisemitismo lo vemos en toda la lista que leí antes de tantos sufrimientos, persecuciones al pueblo judío, tantos problemas, tantos muertos. Si ustedes van a juntar a todos los muertos del pueblo judío en la historia, es tremendo. No se puede creer a todo ese sufrimiento, a todo ese antisemitismo, a todo ese odio. Ahí a veces veo odio contra el pueblo judío, incluso la gente que nunca vieron a un judío, no conocieron a un judío, pero sí disfrutaron de muchas cosas y aportes que el judío, el Facebook y todas cosas, pero ahí no le importa difundir el odio. Este odio, dice el Talmud que bajó ahí, esa cita no es contra los judíos, lo contrario. Eso lo tenemos que entender. El antisemitismo, para mí, de alguna manera, una de las explicaciones es eso, y eso debemos saber. Parte de eso empezó de alguna manera porque uno siente amenazado por el otro. Por ejemplo, en Lejano Oriente y muchos lugares casi no hay antisemitismo. ¿Por qué? Porque en la teología de ellos, la vida de ellos no siente amenazada por los judíos. Porque dicen, nada que ver, que ellos tienen un camino de vida, ellos tienen sus meditaciones y cosas, pero no sienten amenazados, por lo tanto no odian. Pero hay algunos en diferentes religiones que sí sienten amenazados por el judío, porque ellos dicen, nosotros llegamos a cambiar el judaísmo. Entonces, ¿cómo puede ser que el judío todavía existe, que el judío todavía tiene Torah, que el judío todavía tiene? No puede ser. Entonces, mientras él existe, de alguna manera, siento amenazado. Entonces, ahí empieza el odio. Entonces, cuando el pueblo de Israel recibió la Torah, de alguna manera llega el origen del odio al mundo, que los otros sienten amenazados, por eso quieren borrar y por eso querían matar todo el tiempo a los judíos. Por ejemplo, en muchos lugares de los árabes vivieron muy bien con los judíos. ¿Por qué? Porque el Islam divide el mundo a Dar el Islam, a Dar el Harab, a los que creen en el Islam, a los que no creen, idólatras, pero en la mitad hay lo que es el Kitab, el pueblo del libro, que son los católicos o los judíos, o los Mandaim en otra religión pequeña, que tienen Dios, es decir, que no son idólatras y por lo tanto pueden vivir como dhimmi, pueden vivir bajo de derechos limitados en países árabes, pero cuando el pueblo de Israel de repente tiene Estado, otra vez es una amenaza contra esa teología y por lo tanto empieza el odio. Esa cita explica mucho esto, pero no es contra ni no judío, pero trajo mucho contra los judíos lamentablemente. Seguimos. La agricultura es la más baja de las ocupaciones. Yevamot 63. Ok, en la misma página 63 también aparece que los problemas del mundo a veces vienen por los judíos. ¿Qué quiere decir? Culpa de los judíos. El Talmud está en contra de los judíos o en contra de los demás. El Talmud quiere decir que los judíos tienen también responsabilidad de alguna manera de mostrar la parte buena, de mostrar la luz. Entonces, si hay cosas malas, también tenemos que saber cómo lo podemos aportar para reparar esas cosas. Y esa es una parte importante. Ahora,
uno que está adicto al trabajo, en aquel momento el trabajo principal era la tierra, no había high-tech y tantos trabajos diferentes que hay hoy. El trabajo principal era tierra, por lo tanto una persona que era adicto a trabajar, no podía ver a su familia, no podía, todo el tiempo trabajó, es lo más bajo de las ocupaciones, porque está retirado, está lejos, quién sabe qué está haciendo. Por eso el judaísmo dice, cada séptimo año se deja trabajar la tierra, hay que hacer espacio. Cada 6 días, el séptimo día no se puede trabajar. No puedes ser adicto al trabajo, hay que tener equilibrio. No puedes no trabajar, pero no puedes trabajar todo el tiempo. Hay que tener equilibrio. Hay que tener este placer de saber cómo también disfrutar de todo. Hay socialistas de un lado, que es entendible, que tiene lógica. Todos son lo mismo. Todos ganan lo mismo, los comunistas también, lo que sabemos, todos ganan lo mismo y repiten lo mismo. Eso está muy bien, así funcionaban muchos kibbutzim en Israel, pero se cayó esto. ¿Por qué se cayó? Porque está matando la motivación de la gente. Si con los comunistas hubiéramos quedado en el iPhone 1 todavía, ni siquiera eso, la competencia te hace mover el mundo, te hace dar, te hace esto. Entonces, se cayó. Entonces llegaron los capitalistas, pero los capitalistas también tienen lógica, cada uno tiene motivación para trabajar, para ganar, desarrollar el mundo, pero de otro lado trajo la adicción al trabajo, porque uno ve que está ganando, que es rico, entonces quiere trabajar más y más y más y más y nunca termina. Entonces, ¿qué hacemos? En los dos lados, las dos formas del mundo, las dos filosofías de vivir son complicados, tienen problema. Llega el judaísmo y te dice, hay un camino de oro. Ser socialista de un lado, tienes que ayudar al pobre, cualquier pobre tiene que darle comer, tiene que darle esto, cuando estás cosechando tienes que dejar, tiene miles de leyes, diezmo y muchas cosas, hay leyes de dar y esto, de darle a todo el mundo, pero tampoco puedes darle demasiado, tampoco puedes darle más de la cuenta, porque si le vas a dar demasiado, el día de mañana ya no vas a tener motivación de trabajar, no vas a tener dinero y no vas a poder ayudar al pobre. Es decir, y de otro lado, vas a ganar, sos capitalista, es decir, de alguna manera puedes ganar y esto, pero con límites, que tienes que ayudar y esto y el otro, y no todo el tiempo puedes trabajar. Un camino de oro entre las dos cosas que arreglan los dos problemas. Es decir, hay que saber también cómo hacer. No nada más agarrar de todos los ricos y darle a todos los pobres un Robin Hood. Ese no funciona porque está matando al mundo, finalmente está dañando al mismo mundo. Tenemos que entender que los países que eran comunistas no estaban desarrollados porque no hay motivación de desarrollar, todo está congelado y ese tenemos que saber. Por ejemplo, Robin Hood una vez estaba encontrando con un señor que estaba llorando, y le pregunta qué pasó. Dijo, es que soy pobre, no tengo dinero y no sé qué hacer. Dijo, tranquilo, no hay problema, yo soy Robin Hood, acabo de agarrar de un rico una bolsa llena de dinero, toma. Y le entrega. Y de repente el pobre se pone muy alegre y dice, wow, soy rico, qué bueno. Y Robin Hood llega y le dice, sos rico, dame todo tu dinero y lo agarra y lo roba. Entonces tenemos que saber este círculo, es importante saberlo. Ok, vamos casi a terminar y contestar algunas preguntas. Dice, ¿qué cosa es una prostituta? Toda la mujer no judía. Eben Haezer está trayendo. Otra vez, aquí no está hablando de eso, sino está hablando también una no judía. Pero y una judía también. No es una diferencia en contra de los no judíos, sino son leyes. Si los judíos lo cumplen, bien. Si no, entonces son también como los demás. Si no, los no judíos nunca lo cumplen, entonces son así. Pero son cosas individuales, no es algo general. Y aquí está también diciendo, en diferentes relaciones a los no judíos, tenemos que entender que primero, también incluso cuando uno ve a un rey de las naciones y eso, hay una bendición especial que tenemos que saber a esto. Hay tantas cosas, tanto respeto que el judaísmo trajo para también respetar a los demás, que es absurdo, es ridículo decir que los judíos están en contra del mundo. No existe, no puede existir. Entonces, si hay una cita que no entiendes, escucha, vea, estúdialo. No puedes agarrar un Talmud que tiene 2711 hojas y empezar a tratar de ver cómo de ahí estamos hablando en contra o a favor. No, tienes que ver todo completo. Al ver todo completo vas a ver otra realidad, vas a ver que no es lo que piensas, vas a ver la verdad. Y eso es lo importante. Entonces, invito a cada uno a estudiar o esta clase, por lo menos. Pero si quiere hablar en contra del Talmud, yo si quiero hablar en contra de la biología o contra de la física, no quiero, pero si quiero, entonces voy primero a estudiar unos años, voy a saber todo, tratar de saber todo, y después, si a los 130, 150 años me quedaron unos momentos después de estudiar tanto, entonces ahí voy a estar en contra, pero después de saber todo, después de estudiar todo. No estudiaste todo,
no tienes la justificación, no tienes opción de decir y hablar en contra. Termina los 2711 hojas del Talmud y de todos los libros que está ahí, y todos los comentaristas, de los Geonim, Rishonim, Mahonim, todos los que está ahí, y después sí hay que saber todo. Venga a hablar en contra de eso, venga a hablar en contra de los judíos. Te prometo que vas a ver que el judaísmo es que más trajo respeto a las naciones, a la mujer, tantas cosas que hay en el Talmud a favor de la mujer, tantas cosas que hay que valorar a la mujer, y toda la bendición de la casa es gracias a la mujer. La que tú vas, por ejemplo, el documento en el matrimonio es todo son derechos para la mujer, y tantas cosas que hay a favor de las mujeres. Pero uno encuentra aquí una cita, encuentra aquí una opinión y empieza a armar una gran cosa. Tenemos que saber, el Talmud hay una forma de entender, hay una forma de ver las cosas. Había el cuento famoso que uno llega y quiere estudiar el Talmud así, y saber y ver que el Talmud está en contra de los judíos, y empieza a decir que el Talmud está hablando contra los no judíos. Entonces el rabino le dice, mira, te voy a hacer una pregunta para ver si entendiste bien la cosa. Había en una chimenea, se cayeron dos personas. Salieron uno limpio, otro sucio. ¿Quién se va a ir a limpiar? Entonces el Señor le dice, muy sencillo, el que está limpio, y el que está sucio, se va a ir a limpiar, pues. Entonces el rabino dijo, no, el que está limpio ve al sucio y piensa que él también es sucio. Y el que está sucio ve al limpio y piensa que es limpio. Entonces es al revés. Dijo, ok, haga otra pregunta, otro chance. Dijo, ok, te voy a hacer otro chance. Dos personas se caen en una chimenea. Uno sale limpio, el otro sale sucio. ¿Quién se va a limpiar? Dijo, muy fácil. El limpio se va a ir a limpiar porque ve al sucio y piensa y esto y el otro. Dijo, es que no entiendes. El limpio tiene un espejo ahí, entonces ve que está limpio. Entonces no se va a ir a limpiar, el sucio sí. Le dijo, pero no me dijiste que hay espejo. Dijo, tienes que calcular eso. Ok, al final le hace otra vez la pregunta. Le dice, ¿qué pasó? Dos personas se caen en una chimenea, uno limpio, uno sucio. ¿Quién se va a limpiar? Dijo, depende. Si no hay espejo, entonces el limpio. Si hay espejo, el limpio ve que es limpio y toda la cuenta. Dijo, es que no sabes, es que no puedes saber. No es la respuesta correcta. ¿Cómo puede ser que dos personas se caen en una chimenea y uno sale limpio y el otro sale sucio? Es decir, hay tantas cosas que tenemos que calcular, tenemos que ver. No es tan sencillo. No es tan sencillo agarrar una frase y empezar a armar de eso una gran cosa. Tenemos que tener por lo menos la mínima dignidad de estudiar bien las cosas antes de hablar. El Talmud, el judaísmo, valora cada cosa. Trajo tantas cosas buenas al mundo y eso debemos de saber. Pero es importante compartir esos mensajes. Es importante compartir la verdad, compartir el amor, compartir el respeto y la tolerancia. Y no dejar que la ignorancia y la maldad y el odio nos van a cambiar la vida. Nos van a poner otra cosa. Nosotros tenemos que, con la luz, alejar la oscuridad y no dejar esa oscuridad de estar aquí. Porque cuando hay oscuridad, no puedes ver nada en tu vida. Todo está oscuro. Puedes tener todo, pero no lo vas a poder disfrutar. Hay que saber ver las cosas, hay que saber interpretar las cosas. Una persona llega a la casa en la noche y de repente ve todo oscuro y dos velas en la mesa de la sala. Dice, seguramente mi esposa me está preparando una sorpresa. Camina un poquito más dentro de la casa y de repente ve todo también oscuro ahí y velas y velas y velas. Dice, wow, eso qué cosa. Se empieza a emocionar y de repente entra más y ve en el cuarto a su esposa ahí en la cama y otras dos velas. Dice, mi querida esposa, ¿qué sorpresa me estás haciendo? Todo así emocionado y la esposa le dice, mira señor, vaya a pagar la cuenta de la luz que ya nos apagaron y cortaron la luz, por favor. Hay que saber interpretar las cosas. A veces tienes que pagar las cuentas y nadie te está preparando una sorpresa. Y al final, cuando vas a saber interpretar las cosas de una forma correcta, no vas a tener sorpresas. O si el Talmud puede estudiarse de una forma individual, dice el Talmud mismo que es difícil. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que uno tiene que saber de no equivocar. Y el Talmud no, el Talmud tenemos que saber, hay mucha sabiduría ahí. Ustedes saben que 50 millones de coreanos están estudiando Talmud porque dicen que ahí está el secreto de la mente judía, que ahí está la sabiduría, que hay investigaciones que el Talmud evita y cura Alzheimer. Como una señora que dijo, ¿qué importa si tengo Alzheimer? Lo más importante es que no tengo Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad, pero el Talmud, el desarrollo que hay en el Talmud da mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que tienes que calcular, que tienes que ver, que tienes que pensar y recordar. Y todo esto, como dije,
Esa es una gran, enorme sabiduría, enorme aporte al mundo, pero lamentablemente cuando uno estudia a veces solo puede entender otras cosas. Por eso es importante tener javuta, tener amigos, tener juntos, estudiar y encontrar lo que es la verdad. Por supuesto, hay lugares del Talmud donde habla de leyes de Noaj y esto, y es recomendable a un no judío estudiar esas leyes, estudiar esas cosas y difundir. Hay organizaciones que están difundiendo esas leyes importantes para toda la humanidad. Esa es la primera clase en este tema. Vamos a tener otras clases, no sé si una o dos, porque el artículo todavía no terminó. Hay otras citas del Talmud que hay que contestar. Pero creo que es importante. Y eso es lo que tenemos que saber al momento de compartir el mensaje. 1. ¿Quieres estar en contra del Talmud? Estudia todo. Estúdialo bien. Y cuando lo vas a estudiar bien, vas a recibir sorpresa. Que el Talmud está hablando a favor y no en contra. El Talmud está dando luz y no oscuridad. Y eso es lo que tenemos que copiar nosotros. Que sea la ayuda de Dios, que tenga muchas bendiciones, muchas cosas positivas, que siempre van a poder ver la parte positiva, la parte buena del mundo. Esa es la cosa más importante que tenemos que tener. Cuando uno tiene ese sentimiento de ver positivo, su vida se vuelve lo más positiva del mundo. Esa es la parte más importante.